Mi nombre es María Sanguino. Quisiera saber cuál es el panorama de los crímenes contra los periodistas en Colombia. Las democracias de todo el mundo dependen de la circulación de una información rigurosa que sepa llegar a la gente y que cumpla con su servicio a la ciudadanía. En este sentido, poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas es uno de los temas más apremiantes para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información para cada ciudadano. Entre 2006 y 2020, en el mundo fueron asesinados más de 1.200 periodistas por cumplir con su labor. En 1 de cada 10 casos, los asesinos salieron impunes, según el Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO. Y si bien los asesinatos son la forma más extrema de censura, los periodistas también están sujetos a innumerables amenazas, que van desde el secuestro, la tortura y otros ataques físicos hasta el acoso digital o judicial. Con esto se crea un clima de miedo y de autocensura que deriva en un cerco informativo para la ciudadanía. Las mujeres periodistas se ven particularmente afectadas por las amenazas y el acoso. Inclusión. Participación. Opinión. Imparcialidad. Bienvenidos a Toma el Control. Hola. Aquí comienza un nuevo capítulo de Toma el Control. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental para que podamos contar con un periodismo de calidad que nutra nuestra democracia. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 2 de noviembre como el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Lo hizo en el año 2013 en conmemoración al asesinato de 2 periodistas franceses en Malí. En Colombia el panorama no es tan alentador. Según el informe sobre el 2021 de la Fundación para la Libertad de Prensa, más de 700 periodistas fueron agredidos en 2021. De esta cifra se registró que 168 fueron agresiones físicas, 137 agresiones de otras formas, 172 amenazas, 65 hostigamientos, 57 obstrucciones al trabajo periodístico, 43 obstrucciones de acceso a la información, 36 casos de acoso judicial, 4 atentados, un asesinato y un secuestro. Los territorios donde más se presentaron estas agresiones fueron en Bogotá con 197, Antioquia con 90, Valle del Cauca con 81, Santander con 37, Cauca con 30 y Tolima con 24. La FLIP además señaló que los primeros 5 meses de este año han representado la época más violenta para la prensa en Colombia, siendo un elemento determinante la época electoral y el paro armado decretado por el Clan del Golfo. Pero antes aprendamos algo nuevo en nuestro diccionario audiovisual. Este es el lenguaje de las luces y las cámaras. Aquí está el diccionario audiovisual. Censura. 1. Acción de censurar. 2. Dictamen que se emitía acerca de una obra. 3. Organismo encargado de ejercer la censura. 4. Pena eclesiástica impuesta conforme al derecho canónico. 5. Entre los antiguos romanos, oficio y dignidad de censor.
Las anteriores son definiciones que da la Real Academia de la Lengua Española a algo que creo que todos y todas sabemos qué es: la censura. En el periodismo es una de las grandes problemáticas, pues impide que la información circule como debería, negándole a la ciudadanía este derecho. Esta puede venir de cualquier parte, al buscar cuidar intereses particulares. A esto se suma la zozobra que puede generar por los métodos que usa para acallar a los periodistas, lo cual deriva en lo que conocemos como la autocensura. Esta no es otra cosa que el silencio por el que opta él o la periodista. ¿Pero por qué no hace una labor de limpieza? Desocupa un poco de basura de su escritorio para que le quepan las vainas de la oficina. Pero si no es basura, don Caribán. Usted mismo nos ha dicho en los consejos de redacción que donde uno menos piensa, ahí aparece la noticia. Para no poner en riesgo su carrera, su reputación, su vida o la de sus seres queridos. Todos como ciudadanos debemos apoyar el ejercicio libre del periodismo y denunciar cuando algo lo esté impidiendo. Hola, Jonathan. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Nos podemos sentar? Claro. Bueno, te cuento que vengo buscándote para invitarte a Toma el Control y que charlemos un rato y toquemos un tema que en Colombia creo que es importante. Y es la violencia contra periodistas. ¿Podemos charlar aquí sobre el tema? Claro que sí, con mucho gusto. El día de hoy me encuentro con nuestro invitado Jonathan. Él es el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, más conocida como FLIP. Él como reportero hizo cubrimiento en zonas lejanas y donde se ha desarrollado el conflicto armado. También ha realizado diversas investigaciones sobre las condiciones en Colombia para realizar el ejercicio del periodismo. Te doy la cordial bienvenida a Toma el Control. Gracias por aceptarnos la invitación para hablar un poco sobre este tema. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me gustaría iniciar esta entrevista pidiéndote que nos cuentes cuál es la función de la fundación, cuál es su nicho y a qué se dedica en sí la FLIP. Y por supuesto, tú como director, ¿qué funciones realizas en esta fundación? La Fundación para la Libertad de Prensa es una organización de la sociedad civil que se fundó hace 25 años en un momento en el que Colombia era considerado el país más riesgoso para el ejercicio periodístico. Y desde entonces ha procurado para ofrecer herramientas de protección a periodistas, para generar alertas y alarmas cuando hay faltas de garantías en todo el país para que los periodistas puedan hacer su trabajo. Colombia sigue siendo un país donde hay unos altos índices de amenazas, de agresiones, estigmatizaciones en contra de periodistas, lo que dificulta mucho el trabajo. Y también, pues después de tantos años de guerra y de conflicto, esto ha hecho que en muchos lugares desaparezcan los medios de comunicación y que no haya una circulación de la información sobre los asuntos más importantes en cada región. Muy interesante todo lo que realizan aquí en FLIP. Nos abre un poco el panorama y también abre de cierta manera nuestra charla de hoy. Por eso me gustaría iniciar entrando en el grueso del tema y es preguntándote por qué es importante conmemorar fechas como el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. ¿Qué nivel de importancia tiene esto? Digamos que la lucha que ha habido para que no solamente cesen los ataques, por supuesto los homicidios en contra de los periodistas, sino también para que se encuentren los responsables y se ponga fin a la impunidad es fundamental y es una lucha que además se lleva a nivel global. Las Naciones Unidas y la UNESCO han dedicado esfuerzos para que los países puedan concentrarse en determinar quiénes son los responsables de los casos. Más o menos en América Latina hay una tasa de impunidad de entre el 85 y el 95% en los casos de asesinatos en contra de periodistas. Es una tasa muy alta y sin duda
perversidad en que no se identifique a los responsables, pues termina siendo también permisivo con los nuevos ataques, ¿no? Si no hay sanciones contundentes, si no hay investigaciones que lleven con los responsables, no solamente materiales, sino también intelectuales, pues por supuesto esto sigue alimentando la violencia en contra de la prensa. Pues me deja un poco pensativo y preocupado lo que nos comentas y las cifras que se manejan no solo en Colombia sino en Latinoamérica, que la verdad son sorprendentes. Pero Jonathan, con relación al panorama de crímenes contra periodistas en Colombia, ¿cómo nos encontramos actualmente en este tema? En Colombia ha habido una disminución importante en los asesinatos en contra de los periodistas si lo comparamos a la situación de hace 15 años, ¿no? Que como mencionaba, pues era una situación muy grave. Sin embargo, se siguen presentando casos. En los últimos 5 años, 8 periodistas han sido asesinados. El más reciente ocurrió el año pasado, que precisamente se conmemora un año del asesinato de Marcos Efraín Montalvo en la ciudad de Tuluá, un periodista que estaba denunciando varias irregularidades relacionadas con la administración local, puntualmente con la Secretaría de Transporte. Lo que también hay que advertir es que ha habido un aumento significativo en las amenazas. El 2021 y 2022 han sido los años, si lo comparamos con los últimos 7 años atrás, donde mayor número de amenazas se presentan, y es muy importante hacer énfasis en las amenazas porque esto no solamente significa que los periodistas dejen de investigar lo que estaban haciendo, sino que también, pues en muchos casos termina significando que el periodista tenga que salir de su ciudad, ¿no? Puedo darme cuenta que el oficio del periodismo en Colombia no es nada fácil. Y sobre todo que en países de Latinoamérica es una profesión que se considera de mucho riesgo. Por eso me surge la siguiente duda. ¿Cuáles son las consecuencias de los crímenes contra periodistas? Son unas consecuencias que son realmente graves, porque por un lado es silenciar la voz o buscar presionar a una voz para que deje de investigar sobre asuntos importantes, ¿no? Según la documentación que nosotros tenemos, cuando los casos que más llevan a que se presenten amenazas o algún tipo de presión contra los periodistas es cuando se están reportando casos de corrupción o se están reportando casos de presencia de grupos armados, y pues estos son asuntos que son muy importantes para la comunidad, y cuando se ejerce presión para que se deje de hablar de determinado tema, pues es también la ciudadanía y la audiencia quien deja de recibir información. Entonces a esto lo llamamos zonas silenciadas, porque precisamente pues se deja de hablar de estos asuntos importantes, y esto termina generando un temor y miedo en las regiones, que es precisamente como el impacto más profundo y más general que termina generándose cuando se silencia a un periodista o cuando se amenaza a determinado medio de comunicación. Muy interesante lo que nos estás compartiendo el día de hoy. Pero para conocer un poco más de este tema te quiero preguntar, ¿cambia un poco el panorama en cuanto al tema de la violencia contra periodistas si es hombre o si es mujer? O sea, ¿el género influye en la ejecución de los mismos? ¿O se trata y se desarrolla por igual? Digo, la violencia contra periodistas no importa si es hombre o mujer. Es una diferencia significativa y tiene unas particularidades que afectan de una manera más profunda a las mujeres, ¿no? Cuando estamos hablando de la violencia de género, también se lleva al periodismo, y las periodistas mujeres sufren y han sufrido en silencio muchas de estas presiones que no solamente se ejercen o se muestran con las amenazas, sino que también puede ser más sutil o más cotidiano, y se muestra también en la reportería diaria que hacen las periodistas mujeres. Estamos como poniendo demasiada imaginación a esto, ¿no cree? ¿Demasiada imaginación? ¿En serio usted no ve la gravedad del asunto, Vicente? Aquí hay 2 muertos, una amenaza, un magnicidio y un próximo crimen está a punto de cometerse, y usted me habla de mucha imaginación. Sobre todo se ve en las amenazas cuando se les está señalando a sus hijos o a su núcleo familiar o algunas otras particularidades por el hecho de ser mujer. También vemos la responsabilidad tan grande que tienen los periodistas al momento de manejar la información y sus fuentes.
Pero también vemos que hoy en día las normas y las leyes con estos temas son más estrictas y evitan en gran forma el tener impunidad a los crímenes que se generan contra los periodistas. Por eso quiero preguntarte, ¿qué mensaje a nivel social se está enviando cuando se habla de impunidad contra periodistas? Yo creo que ese es uno de los puntos más importantes, y es que el impacto que tiene la impunidad, o el impacto que tiene que persista un imaginario de que hacer periodismo es ponerse en riesgo, o que muchas veces también se instala un discurso, un relato de que quien hace periodismo está casi que siendo como el enemigo. Por favor, tenga compasión, señor. No me vaya a denunciar, vea que yo no soy un delincuente. Yo solo vendo esperanzas a cambio de unas miserables monedas. Mire que si usted me denuncia, yo no voy a tener con qué comer. Ya, lo siento, señor Guerrero, o como quiera que usted se llame. Pero mi obligación como periodista es informar la verdad de lo que vi hoy. Entendiendo que sí estamos en un momento en el que hay que mirar al pasado de toda la violencia que ha ocurrido contra el periodismo, pero también pues mirar hacia adelante cuáles son unas líneas a modo de política pública o de incentivos para que se vuelva a pues recomponer de alguna manera esa violencia que ha habido, que fue mucho más letal, pero que aún persiste y que dificulta mucho que nuevas voces en cualquier lugar del país quiera emprender un proyecto periodístico, quiera empezar a contar la realidad de lo que ocurre a su alrededor. Jonathan, quiero darte las gracias por regalarnos tiempo y hablar sobre este tema tan importante. Creemos en la necesidad de reconocer el valor que tiene el ejercicio del periodismo en una sociedad democrática y pensar que debemos tener una exigencia no solo como sociedad, sino también como Estado. Muchas gracias por estar con nosotros y siempre bienvenido a Toma el Control. Muchas gracias. Es muy importante también que estos espacios y estas conversaciones se puedan dar para que la audiencia pueda también conocer ese valor del periodismo. Muchas gracias por la entrevista. Gracias. Jonathan, muchas gracias por tu tiempo, por el espacio que nos diste hoy y sobre todo por compartir esos datos y la información que nos regalaste. Bueno, Cristian, muchas gracias, mucha suerte con el programa y siempre bienvenido a la casa. Muchas gracias. Como hemos visto, los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto. Vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información. Generan un efecto que amedrenta y silencia también a sus pares. Y violan los derechos de las personas y las sociedades al buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo. Y si a esto le sumamos la ausencia de la debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de todos los responsables, se puede generar una violación adicional a los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales. El Estado debe prevenir, proteger y procurar justicia frente a este tipo de cosas. El día de hoy me encuentro con la presentadora y periodista Camila Zuluaga. Ella estudió ciencia política y se dio a conocer desde muy temprana edad como actriz, presentadora de televisión y radio. Luego de desarrollar su carrera, inició a dar paso en el periodismo investigativo en el noticiero de la emisora W, siendo coequipera con Julio Sánchez. Desde el 2018 hace parte de la mesa de trabajo de Blue Radio en Mañanas Blue. Camila, ¿cómo estás? Y gracias por abrirnos las puertas de tu casa. No, muchas gracias por venir y bienvenido. Yo feliz de estar acá, además que el Canal 13 fue uno de los primeros canales en donde yo trabajé como periodista. Camila, me gustaría iniciar esta charla preguntándote desde tu profesión como periodista, aquí en Colombia, ¿qué significa ser periodista?
Pues yo siempre quise ser periodista desde muy chiquita y creo que el periodismo es uno de los elementos fundamentales para el funcionamiento de cualquier democracia. Entonces, soy una convencida de que la democracia es el mejor sistema político en el que podamos vivir, a pesar de que hoy en día está pasando no por su mejor momento y la democracia cada vez es menos popular, no solo en América Latina, sino en el mundo. Yo sí creo que es el sistema político de las libertades por excelencia y el periodismo es fundamental para que la democracia sobreviva. Y por eso soy una convencida de lo que hago, porque esa es principalmente mi motivación. Como lo decías en la introducción, pues yo soy politóloga. Entonces, eso es como el objetivo con el que siempre desarrollo mi profesión. Muy interesante, Camila. Me gustaría ahora preguntarte, en el periodismo, ¿cuáles fueron los atractivos que le viste y sobre todo, qué fue lo que más te gustó y que te llevó a hacer periodismo investigativo? Porque cuando yo empecé, ya hace algunos años, no había tantas mujeres periodistas que formaran opinión. Pues estaba María Isabel Rueda, estaban las María Elviras, pero realmente no había muchas mujeres que tuvieran como una influencia en el espacio de opinión. Y el periodismo también sirve para poder presionar de una u otra manera las decisiones que se toman en el sector público. Y dije, yo quiero estar en ese espacio, o sea, yo quiero poder también participar en la toma de decisiones de este país. Y quiero que las mujeres tengan una voz fuerte y creo que desde que empecé con esa intención, hoy ya tenemos muchas más mujeres que están participando en el debate. Y por eso yo me doy por bien servida, pero principalmente esa fue la razón. Qué interesante esta forma en cómo ves las cosas, Camila. Ahora quisiera preguntarte, de acuerdo con lo que me has comentado de la toma de decisiones en el tema del periodismo, aquí en Colombia, ¿cuáles sientes tú que son los mayores riesgos que se corre como periodistas en este país? Yo siempre he dicho que los periodistas en Colombia corren riesgo, principalmente los que están en región. Colombia se divide entre aquellos periodistas que estamos en las urbes, que estamos en Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, y aquellos que ejercen un periodismo que es mucho más riesgoso porque es el que están en región, tienen menos visibilidad, menos presupuesto y están en zonas de conflicto. Entonces, esos periodistas son los que realmente corren riesgo. Yo siempre he pensado que aquellos que estamos en las ciudades y tenemos una mayor notoriedad, tener mayor notoriedad, pues inmediatamente es una protección. Entonces, el riesgo que corremos los que estamos en las ciudades principalmente es estar sometidos al desprestigio o a algunas estrategias de desprestigio que utilizan aquellos que no están contentos con lo que nosotros decimos. Pero yo diría que más que físicamente, en ciudad, el riesgo que corremos es a ese desprestigio digital y que ahora se utiliza con campañas en redes sociales para quitarnos el único asset que tenemos, que es principalmente pues, nuestra credibilidad. Bueno, Camila, tengamos ese tema en el tintero para retomarlo más adelante, que me parece que es algo en lo que podemos hablar un poco más. Ahora me gustaría preguntarte, tú siendo mujer periodista, ¿cómo crees que ha cambiado el panorama hasta el día de hoy en este país? Claro que ser mujer hace que las cosas sean más difíciles, yo creo que cada vez menos. Pero cuando yo empecé yo era mujer, pero además era muy chiquita, porque yo empecé en este trabajo pues, desde que tenía 21 años. Entonces tenía como dos cosas en contra, porque el periodismo es para hacerle accountability, que es una palabra que se utiliza en inglés, no existe en español, pero que es para hacerle accountability a los poderosos, que es como hacerles un seguimiento y que ellos rindan cuentas. Cuando tú le estás pidiendo a los políticos y a quienes están en el poder que rindan cuentas, pues se molestan. Y cuando yo empecé a hacerlo, pues tenía 21 años, era mujer, entonces siempre tratan como de invalidarte por cuenta de esas dos cosas. Así que ha sido un proceso de luchar contra eso. Yo creo que todavía eso persiste un poco, todavía la diferencia entre cómo nos responden a nosotras las mujeres y cómo le responden a los hombres, como a veces los toman mucho más en serio a los hombres periodistas que a nosotras las mujeres, a pesar de que yo ya llevo muchos años en esto, todavía me toca enfrentar entrevistas en donde me dicen, ay, es que usted está muy chiquita, usted tal vez no estaba presente cuando esto sucedió. Ese es el camino que hemos venido abriendo para las generaciones que vienen. Muy interesante, Camila. Ahora quisiera saber, en el periodismo y en lo referente al tema del acoso, ¿cómo lo describirías?
¿Se desarrolla verbalmente, físicamente o cómo se genera ese tipo de acoso? Y ligado con esta pregunta, ¿esto está tipificado como un delito en Colombia o todavía no? Y el acoso existe de tal manera en desestabilizarte a ti a través de generar tendencias que se vuelvan virales para que tú te autocensures. Entonces, la finalidad, como siempre, es que tú como periodista no digas absolutamente nada. ¿Para qué? Para evitar ese accountability que le hacemos nosotros los periodistas a los poderosos, que es fundamental para cualquier democracia y para que funcione bien. Entonces, por eso es que este acoso a los periodistas que vemos digitalmente y que se ha vuelto tan popular, lo que es realmente es un ataque directo al sistema político en el que vivimos. Realmente es muy interesante todo lo que nos dices, Camila, pero tú más que nadie sabes que el tiempo en televisión es corto. Por eso me gustaría saber qué conclusiones nos podrías dar a nosotros como televidentes con respecto a este tema del periodismo, sus peligros y demás elementos que lo componen, y del mismo modo, ¿qué mensaje le enviarías a esos jóvenes que quieren entrar a estudiar y desarrollarse como periodistas? A las periodistas y a los periodistas los animaría diciendo que hacemos un trabajo muy importante para la democracia y que somos fundamentales para que este sistema político permanezca. Yo quisiera invitar a los televidentes a que ingresaran a una página de internet que se llama somosdeep.com. Yo desde hace algún tiempo he venido trabajando en cómo podemos luchar en contra de la desinformación y generamos un proyecto que se llama DEEP, que es Detox Information Project o Proyecto de Desintoxicación de la Información, para reducir la vulnerabilidad de los colombianos a caer en noticias falsas. Entonces es que te metas a esa página de internet y usas unas herramientas que son muy fáciles, que es hacer un test y ver un video que te sale después de que hagas el test. El test, ¿qué es lo que hace? Que te diagnostica sobre las vulnerabilidades sobre las características que tú tienes que te hacen vulnerable a caer en noticias falsas o no. Porque la desinformación está generando polarización, está generando división entre nosotros los colombianos, y eso pues ya ha generado un daño directo al sistema político de la democracia, que es en lo que vivimos. Muy interesante tu mensaje. Camila, quiero darte las gracias por estar con nosotros, por abrirnos las puertas de tu vida y contarnos desde tu experiencia y desde tu visión como mujer periodista los retos y los riesgos que tiene el ejercicio del ser periodista en Colombia. Muchas gracias, Camila, y siempre serás bienvenida a Toma el Control y al Canal 13, que fue y siempre seguirá siendo tu casa. Ay, a ti muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí en mi casa. Bienvenido siempre. Y pues nos volvemos a encontrar. Y no se te olvide, tienes que meterte a somosdeep.com. Gracias. Los datos que no podemos olvidar de este programa en nuestra claqueta final. ¿Hay todavía mucho por hacer para garantizar la libertad de prensa en el país? Pues en este momento Colombia no logra garantizar el libre ejercicio de varios y varias periodistas que se han visto en riesgo en el ejercicio de su profesión. Son varias las modalidades a las que se acude para silenciar a un periodista. La violencia física y las amenazas son las formas más extremas, pero el ciberacoso o el acoso judicial tienen efectos muy graves en el libre ejercicio de este oficio. El problema de la censura, además de afectar al periodista o a la periodista en cuestión, es que crea un efecto también sobre los demás colegas, que pueden empezar a autocensurarse en el ejercicio de su labor. Las mujeres periodistas en Colombia sufren de una mayor vulnerabilidad en el periodismo. Nos queda claro que la libertad de prensa es fundamental para tener una ciudadanía informada que pueda vigilar a sus líderes, para recibir las herramientas que permitan tomar mejores decisiones y así fortalecer la democracia. Como ciudadanos, además de valorar el trabajo de los y las periodistas, debemos tener cuidado en no contribuir con estrategias de ciberacoso que tienen como fin único amedrentar la dignidad, estabilidad y acallar a alguien que está ejerciendo el periodismo. A todos nos conviene que circule información de calidad. Me despido por hoy y recuerden inscribirnos a nuestro correo defensor@canal13.com.co para que allí nos dejen sus inquietudes, sugerencias o peticiones.
Nos vemos pronto.